Alan, muchas gracias. Bueno, pues otra vez muchas gracias por tu invitación y qué bueno estar compartiendo con ustedes. Por ahora somos 10, así que voy a agradecer de una vez con el nombre. O sea, gracias a Alex, a Humberto, a Juan David, a Juan Pablo, a Mateo, a Ricardo, a Rodrigo y a Sebastián que están aquí con nosotros. Nada, como tú dijiste, mi nombre es Juan Camilo González. Hoy soy el CEO de Figuro. Figuro es una InsurTech que está trabajando en resolver los problemas de distribución de seguros para personas en LATAM. Esta es mi segunda startup. Con la primera, como lo contaste, pasé por programas como 500 Startups en México, Y Combinator en 2019. Y luego, digamos que con Figuro hemos hecho el viaje por otros lados, por Startup Chile, por Parallel 18, por el programa de ODX One. Y bueno, antes de todo esto, como lo dijiste, me dedicaba mucho al tema de la docencia y la docencia universitaria. Fui profesor de la Universidad Externado de Colombia aquí en Bogotá por 7 años en finanzas. He sido profesor invitado del University College of London para sus cursos de verano en Colombia, de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona para su maestría también, como para su MBA. Entonces, digamos que lo que traigo es aquí un montón de aprendizajes, la mayoría desde mi propia experiencia como founder, combinado con toda la experiencia también desde la teoría financiera, para contarles cuáles son los factores que yo creo que son más importantes que cualquier founder debe tener presente a la hora de pensar las finanzas de su compañía. Como lo decía el título, es un one-on-one. No pretendo que entremos en súper detalle. Muchos de los temas que voy a nombrar acá se estudian por lo menos en 4 clases de un semestre normal en una carrera de finanzas. Pero feliz de que si ustedes quieren profundizar en algún concepto o en alguna cosa, me hagan las preguntas en el chat, levanten la mano aprovechando que somos pocos en este momento, paramos y nos detenemos y lo explicamos. La idea es que, aprovechando nuevamente que no somos cientos, pues podamos conversar. Ustedes verán si quieren, o sea, si sienten que es muy importante y quieren levantar la mano, o me dejan la pregunta en el chat y yo voy creando momenticos de preguntas para que alcancemos a cubrir todo el tema. Es un montón de temas, una charla que normalmente dura 1 hora y media, pero voy a empaquetarla para que ustedes por lo menos se lleven las ideas claras y sepan dónde buscar los conceptos y las herramientas claves que les pueden ayudar mucho en sus ideas de negocio. Entonces, para empezar, Alan, creo que me tienes que dar permiso. No, ya me lo diste. Perfecto. Les propongo entonces que arranquemos de 2 supuestos. Antes de meternos ya a la parte financiera, les propongo que arranquemos con 2 supuestos. Espérenme, voy a poner el chat por aquí al lado por si ustedes me escriben, pueda leerlos. Listo. El primer supuesto, 2 supuestos muy rápidos. El primer supuesto es que ninguna compañía se crea sin capital, ¿sí? Ningún negocio arranca sin capital, ya sea que nosotros somos unos persuasores profesionales y eso nos ha permitido traer algo de dinero a nuestro negocio. Entonces hay dinero o hay otro tipo de activos con los que empezamos nuestro negocio. Tenemos una familia acomodada que nos ha dado también algo de dinero para que podamos estar experimentando, haciendo las cosas que queremos en el mundo del emprendimiento. Entonces también igual hay dinero ahí, aunque en teoría no tiene un costo como lo vamos a ver más adelante, pero hay dinero. Ya sea que utilizamos crédito, ya sea nuestra tarjeta de crédito, pedimos un préstamo o algo por el estilo. Tenemos amigos que nos dan una mano porque se vienen a trabajar con nosotros o nos dan algo de dinero, o tenemos algo de ahorro y lo ponemos ahí en la startup, o tenemos algo de inventario y usamos ese inventario para empezar a vender algunas cosas o construir algunas cosas, o tenemos un computador y sabemos cómo echar código, y entonces de ahí arranca una primera idea. En fin, independientemente de la idea de negocio que tenemos, yo parto del supuesto de que tenemos algún tipo de recurso que necesitamos administrar. Y entonces, el solo hecho de tener algún tipo de recurso implica que tenemos que tomar decisiones financieras y que entre más estructuradas estén esas decisiones financieras, pues mejor éxito podemos
tener en nuestra compañía. Normalmente los founders no saben mucho de finanzas. Normalmente los founders saben mucho de algún tipo de negocio, saben mucho de algún tipo de vertical o de industria, saben mucho de tecnología, pero en mi experiencia personal no me he encontrado muchísimas personas que sean muy buenas en finanzas. Entonces es importante empezar nosotros a entender qué es lo que tenemos que saber. Tampoco hay que ser financiero, ni economista, ni administrador para ser un buen financiero o un buen tomador de decisiones financieras en nuestra empresa. El segundo supuesto del que yo parto es que aquí estamos jugando el juego de las startups. ¿Sí? Probablemente en otros momentos ustedes habrán tenido la oportunidad de entender cómo funciona la carrera de las startups y en ese sentido pues no me voy a tener a explicar cómo funcionan los mecanismos de financiación, las rondas de financiación y cómo funciona ese proceso, pero hago esta claridad porque si bien muchos de los conceptos de los que voy a hablar son financieros como de teoría financiera en general, los he aplicado a las startups, lo que significa que muchos de los consejos o recomendaciones que les voy a dar, pues siempre vale la pena ponerle un asterisco ahí al lado y como buen financiero ponerle un depende, depende del tipo de compañía que estoy creando, depende del tipo de industria en el que opero, depende de si el modelo de negocio de mi compañía, si es un SaaS, si tiene algo que ver con hardware, depende de muchas variables. Entonces, voy a tratar de no dar ejemplos demasiado específicos, pero tampoco demasiado generales. Y si ustedes quieren que analicemos algún caso, feliz de leerlos ahí en el chat. Al final de la charla les doy mis datos y feliz también de conectar. Y si quieren después escribirme y tienen alguna duda, feliz también de resolver las dudas que pueda ayudarles a resolver. Entonces, el primer paso, yo creo, cuando arrancamos nuestro recorrido por las finanzas de las startups, es entender cuál es la importancia de gestionar de manera efectiva esas finanzas del día a día y los recursos que tenemos. Entonces, voy a empezar por explorar algunos aspectos de esas buenas prácticas del manejo financiero del día a día. Entre más nos tardemos en empezar con esto, más riesgo le vamos a inyectar a nuestra compañía hacia futuro. Muchas veces estamos súper obsesionados por resolver la urgencia del hoy y se nos olvida, o el resto de cosas decimos, eso no es importante, cuando tenga plata lo soluciono. Pero he conocido muchos casos en donde por no hacer esas cosas mínimas, después el desorden es tan grande que nos puede valer multas inmensas de la autoridad de impuestos de nuestro país, demandas de trabajadores, otro montón de cosas que puede poner en riesgo la sostenibilidad de nuestra compañía. Entonces, sin necesidad de tener que montar un departamento financiero en una startup de 2 o 3 personas, sí podemos empezar a hacer algunas cositas mínimas para garantizar como una buena salud financiera de nuestra compañía. Lo primero entonces aquí que yo aclararía es no hace falta tener una persona, a menos de que uno de los founders ya lo sepa, pero no hace falta pues traer un equipo enorme a preocuparse de una vez por toda la planeación financiera y cómo vamos a invertir los excedentes de efectivo. En los momentos más tempranos de una compañía, lo que importa es el producto y asegurarnos que ese producto le soluciona una necesidad a nuestros clientes. Pero sí va a ser muy importante asegurarnos de cubrir las cosas más básicas e importantes. ¿Cuáles son algunas de esas cosas más básicas o importantes? Lo primero, tener un registro financiero, un registro contable. Eso porque, por un lado, necesitamos cumplir con los requisitos legales que nos imponen nuestras jurisdicciones en términos de lo que hay que registrar. Entonces, hay que registrar los movimientos contables de nuestras compañías. No necesitamos, pues, entonces, a PricewaterhouseCoopers o a EY o a Deloitte para hacerlo. Muchas veces con un simple Excel puede ser suficiente, en donde yo registro qué vendo, cuándo lo vendo, qué pago, cuándo lo pago. Lo importante es la precisión de esos registros y luego eso se lo puedo dar a un contador amigo o alguna también startup que se dedique a estos temas de contabilidad
Y aparte de eso, yo sí haría dos cosas. Uno, usar software para la parte de la contabilidad. Puede ser un Excel o puede ser un Allegra, por ejemplo, o un software parecido. Nada demasiado complicado, algo muy básico, pero el software soluciona muchas de estas cosas. No voy a ser probablemente yo el que presente los impuestos, pero si yo registro el día a día, que al principio es muy sencillo, ingresos y salidas de efectivo, el contador va a tener todo lo que necesita para armarme a mí los impuestos y presentarlos cuando haya que presentarlos en los países en los que haya que presentarlos, y ahora voy a hablar sobre eso. Y la segunda herramienta que definitivamente sí creo que todos debemos hacer y tener es un modelo financiero. Ese modelo financiero debe ser un modelo no de esos modelos como porque me toca y porque el inversionista me lo pide, y entonces como me lo pide, pues hay que hacer rápido, entonces busco en Google modelo, template de financial model y trato de ajustar todo y meterlo ahí. Debe ser un modelo financiero que realmente utilicemos para entender lo que ha pasado hacia atrás y tratar de predecir lo que va a pasar hacia futuro. Muchas veces podemos terminar teniendo dos modelos financieros o más modelos financieros, ¿sí? A veces hay unos modelos financieros que yo puedo, digamos, armar para una ronda de inversión, pero igual necesito un modelo financiero para el día a día de la operación de mis finanzas. Un poco, si habrán visto alguno de mis cursos de finanzas personales, como el presupuesto en el que tanto insisto cuando hablamos de finanzas personales. Es qué va a pasar con mi compañía este mes, el otro mes, el siguiente mes y el siguiente mes. Y luego eso también me permite, aunque no se va a cumplir al pie de la letra, o sea, no espero que se cumpla al pie de la letra, sí me permite empezar a ver qué tan lejos estoy de mis supuestos, ¿sí? Porque al final nuestro mayor trabajo como CEOs o como C-levels de compañías es predecir, ¿sí? Y predecir en medio de mucha incertidumbre. Entonces, la importancia de tener un modelo financiero aquí al lado nuestro es que me permite ir entrenando esa capacidad de predicción. Si yo predigo que el otro mes voy a crecer el 25% y crezco el 5%, ya sé que me descaché, ¿sí? Ya sé que no le pegué a lo que yo quería, y ahora vale la pena empezar a entender qué fue lo que pasó para que mis expectativas fueran tan superiores a la realidad. Y si yo hago eso con suficiente constancia, pues voy a empezar a tener eh, unas proyecciones mucho más certeras. Eso, digamos, es lo mínimo, lo más básico: cumplir con los requisitos legales que necesito, hacer el registro de mi información financiera y tener siempre conmigo un modelo financiero que es como mi brújula. Muchas personas a veces dicen, bueno, pero entonces, ¿a quién contrato, no? ¿Qué tan grande tiene que ser el equipo? Tengo que tener un CFO de una vez en mi C-suite. Y mi recomendación acá es, no es necesario. Si uno de los founders sabe más de finanzas que otro, pues confíenle a esa persona la administración financiera y acuerden unos mínimos de cómo debe hacerse esa administración financiera. Si tienen alguien que pueda ser también CFO, maravilloso, ¿sí? Si no lo tienen, aprendan, ¿sí? Hay mucha información en internet, pero vale la pena tomar unos cursos básicos si realmente no tengo ni idea de nada. Ese equipo en algún momento sí será un equipo in-house que ustedes contratarán, pero les aseguro que eso va a ser mucho después de que ustedes arranquen y probablemente después de que levanten al menos una o dos rondas de inversión. Nuevamente, depende, no es lo mismo ser una fintech en donde todo el negocio depende de la estructuración de créditos o de decisiones financieras, de inversión o cosas por el estilo, a ser un SaaS en donde el absoluto centro está en un producto de software y necesito más bien concentrarme en temas de pricing o ese tipo de cosas. En principio, yo creo que vale la pena hacer outsourcing de cosas como la contabilidad. Y nuevamente, cuando digo outsourcing, no necesitan a Deloitte o una de estas Big Four. Necesitan a un buen contador que coja lo que ustedes registran en el día a día o lo que su software registra en el día a día en términos de ventas y de pagos, y que él les asegure que cumplirá con todo lo que se necesita cumplir en una compañía. ¿Qué tanto nivel de experiencia necesitan que tenga la persona que se encarga de esto?
Piensen que hay dos cosas. Una cosa es la parte contable, en donde necesitan un contador que sepa, punto. Y por el otro lado es la parte financiera. Los financieros nos diferenciamos, creo yo, de los contadores porque normalmente no tenemos ni idea de legislación, ni de la minucia, como de la técnica contable, si esto va en una cuenta 11 o la 3048 o los códigos que ellos manejan. Nuestra misión es tomar la información que sale de esa contabilidad para tomar decisiones sobre el negocio. Entonces, resumiría esto como que en el early stage, ustedes son los tomadores de decisiones, por lo que la experticia debe ser de ustedes y en ese sentido, todo lo que puedan empaparse alrededor de administración financiera de startups, no duden en hacerlo. El resto déjenselo a un contador que sepa hacer su trabajo. Y obviamente ya cómo crece ese equipo va a depender de sus necesidades y va a depender de sus recursos. Hecho eso, lo siguiente que va a ser muy importante es que ustedes tengan muy presentes las fechas. E incluso, así como tienen una agenda probablemente muy bien hecha para tomar citas con VCs, etcétera, tengan una agenda para fechas de impuestos, fechas en las que tienen que hacer reuniones de board o de socios y asignenle ese sistema como de traqueado, puede ser en Google Calendar, puede ser en Asana, lo que ustedes quieran. Si ustedes tienen empresas que se constituyen en otros países, como una C Corp en Delaware, una LLC en Delaware, y además encima de pronto tienen una holding de Islas Caimán, por ejemplo, pues va a ser muy importante que dentro de las fechas de impuestos también tengan presentes los impuestos de esas jurisdicciones y quién es el que los va a ayudar a ustedes a pagar esos impuestos en esas jurisdicciones. Muchas veces, no tenemos ni idea de esos temas y luego tenemos unas sanciones. O sea, si las sanciones a veces en nuestros países, en América Latina, pueden ser grandes, las sanciones en Estados Unidos o por fuera pueden ser todavía mucho más grandes. Y entonces termino comprometiendo Runway por pagar unas sanciones por un impuesto que no me acordé que tenía que pagar porque no tenía a quién preguntarle o no entendía cómo se pagan. Los impuestos fuera del país son difíciles de entender, ¿sí? Muchas veces los mismos impuestos de nuestro país son muy difíciles de entender. Los de afuera peor, porque además están en otro idioma. Entonces, si no tienen ni idea dónde buscar, pregunten a founders que vayan un paso más adelante de ustedes, que hay muchas recomendaciones vea, yo hago los impuestos en Estados Unidos con esta empresa, Moss Adams. Yo hago los impuestos de Caimán, los hago con Carey Olsen. Los impuestos en no sé dónde los hago con tal. Pregunten, porque hay gente siempre recomendada para todos los presupuestos, pero tengan presentes sus fechas. Y finalmente, para hacer las cosas más sencillas, centralicen los pagos. Entonces, en vez de tener un montón de tarjetas con las que pagan de muchas cosas y además efectivo y además la tarjeta de crédito personal y además otro montón de cosas, sáquenle una cuenta a su compañía en un Brex, en un Mercury, en un Jeeves o la local que puedan utilizar. Por ejemplo, en Colombia podría ser un cuentamono o algo por el estilo, que les permita tener una tarjeta con la que pueden hacer pagos, o si tienen distintas tarjetas, todas las tarjetas viven en la misma cuenta. Entonces hay la tarjeta de marketing, hay la tarjeta de producto, hay la tarjeta de legal, hay la tarjeta de financiero, y voy pagando con las distintas tarjetas y al final puedo ver un pie de cómo se me está yendo el dinero en mi compañía, pero no necesito tener un balance de Bancolombia, un balance de Jeeves, un balance de Mercury, un balance de Brex, etcétera. Algunos dirían que lo que nos enseñó el colapso de Silicon Valley es que no podemos tener todos los huevos en la misma canasta cuando se trata de manejar el dinero. Eso es cierto, pero también tengan muy presente el momento en el que está su compañía y los costos de hiperdiversificar. ¿Sí? Normalmente lo que yo recomendaría, o por lo menos, por ejemplo, algo que yo personalmente hago, es contar con una o dos cuentas en Estados Unidos, en dos bancos con características diferentes que no dependan de la misma entidad financiera, asegurándome de cuáles son los límites de cobertura. Entonces, por ejemplo, todo el tema de Silicon Valley Bank, si lo siguieron, las cuentas estaban en principio cubiertas hasta $250,000. Entonces, si yo sé eso y tengo más de 250, tal vez prefiero entonces tener de backup, de respaldo, un banco que me permite cubrir un poco más de 250 o que me cubre otros 200
50, dependiendo de las jurisdicciones, eso puede ser por cuenta o por persona, entonces también hay que analizar eso, pero no se excedan en la optimización, no en el early stage. Después, cuando ya tengan no sé, ya un poco más de cientos de miles de dólares en la cuenta, ya pueden empezar a darse esos lujos, pero recuerden que entre más cuentas abran, pues más tiempo van a tener que consumir en hacer el tracking de todo esto. Entonces, construyan un sistema muy sencillo, en donde si quieren tener cuentas de respaldo, asegúrense que son solo cuentas de respaldo, tienen una cuenta principal desde donde ejecutan todo y una cuenta donde va, entre comillas, el resto, pero no se pongan a abrir 50 cuentas y a usar 50 cuentas diferentes. Alguien me preguntaba ahorita en el chat sobre ejemplos de, bueno, y un basic financial model para darnos una idea. O sea, sí tengo algunos ejemplos, ahorita no los tengo presentes, pero no sé, si quieren después me escriben al correo y con mucho gusto les comparto algunas plantillas que he visto que creo que son interesantes, pero les voy a poner ahí un cuidado. Muchas veces, cuando uno ve el modelo de otro, trata de también meter todos sus datos y hacer que funcione, y por experiencia personal, incluso siendo financieros, les digo, no hay nada como el modelo de uno. ¿Sí? Cuando a uno le prestan un Excel, después uno no entiende y esto de dónde salió y esto de dónde se sumó, y entonces ni siquiera sé cuál es el train of thought de esa persona que creó ese modelo. ¿Sí? Lo interesante del modelo es que todo arranca desde cuál es mi visión y mi entendimiento de las finanzas de mi compañía. Entre más claras las tenga, más fácil es hacer el modelaje. De todas formas, por ahí tengo un curso en Platzi que se llamaba como Finanzas para Emprendedores o algo por el estilo, en donde creamos un modelo financiero desde cero. Así que si tienen una suscripción a Platzi, o ven uno de esos fines de semana de 72 horas gratis, aprovechenlos y vayan y tómense ese curso. Aquí les voy a mostrar unas cosas interesantes. Lo primero es, entiendan las cosas más básicas de la modelación financiera. La modelación financiera son 4 pasos, básicamente. 1, ¿cuáles son los supuestos de mi compañía? Escríbanlos, eso todavía no tiene que ser matemático. Yo supongo que mis ventas crecen al 5% todos los meses. ¿Por qué? Yo supongo que los salarios van a crecer a la inflación, porque tengo que actualizarlos cada año, porque esa va a ser mi política. Yo supongo que me va a gastar $2,000 en servidores, porque yo supongo que escriban todos esos supuestos, porque al final, después de tener los supuestos, el segundo paso es todos los supuestos que sean de ingreso, los voy a meter en una hoja en donde ya muestro matemáticamente los supuestos de ingreso. Entonces digo, mis ventas arrancan hoy en $100 y van a crecer 20% todos los meses. Entonces, mes 1, ¿sí? Mes 1, $100, una tasa de crecimiento acá, 25%. Mes 2, el mes anterior por 1 más el 25%, y esa es la fórmula de acá. Mes 3, arrastro esta fórmula. Ya, acabo de expresar mi supuesto que estaba escrito en una fórmula que me permite ya después proyectar eso por N periodos. Eso es modelación financiera. Y luego los gastos van a seguir el mismo ejemplo, y luego armo los 3 estados financieros. Un balance sheet, que es un estado de situación financiera, un P&L, que es un Profit and Loss Statement, que es el estado de resultados en español, o lo que se llamaba antes el estado de pérdidas y ganancias, y el flujo de caja, el cash flow. Esos 3 estados financieros están conectados. Ahí en la imagen pueden ver. Lo rojo del balance sheet es lo mismo rojo del cash flow. Lo verde del balance sheet es el mismo verde del P&L. El azul del P&L es el mismo azul del cash flow. Si yo entiendo cómo están conectados, luego simplemente me aseguro que las fórmulas estén adecuadas en los 3 estados financieros, y ellos casi que se arman solos. Suena muy fácil, estoy seguro que ustedes dirán, pero no entiendo cómo se arman solos. Obviamente hay que dive in en esto, pero para eso les recomiendo que se echen una pasada por mi curso, o busquen en internet. Hay muchos recursos de modelación. Usen este modelo como su brújula y sepan que el modelo no es solamente como para decir, es que me lo piden, entonces tengo que hacerlo. El modelo es una brújula. Yo tengo que saber dónde miro, qué quiero ver
y cuándo verlo, ¿sí? Si yo quiero ver cuándo me va a quedar sin plata, miro el flujo de caja. Si yo quiero ver qué tan rentable es mi compañía, miro el P&L. Si yo quiero ver si mi compañía crea activos o se endeuda o qué tanto capital construye, veo el balance sheet, ¿sí? Entonces, y dentro de eso hay muchas cosas también para ver. Así que si quieren seguir aprendiendo más por ese lado, lo que van a ir a buscar es, por un lado, modelación financiera y por el otro lado, análisis financiero. Y análisis financiero aplicado a startups. No lo compliquen demasiado. No hace falta hacer un súper modelo financiero que prediga el precio de todas las monedas en las que yo voy a vender en los próximos 5 años y los aspectos macroeconómicos de los países en los que yo voy a estar. No hace falta, solo hace falta entender los supuestos más básicos de mi compañía para, si es mi modelo personal, digamos, para uso mío como CEO, de los próximos 12 meses. No tengo ni idea qué va a pasar después de 12 meses. Ya el resto es buenas intenciones, obviamente. Y en principio, lo más importante para ver va a ser el P&L y el cash flow. ¿Sí? Revisen esos dos y miren qué tan similares o qué tan distintos terminan siendo. ¿Cómo se puede ver más o menos un modelo financiero para que se hagan la idea? Este es mi modelo financiero. Solo quiero que vean la estructura que hay detrás de él. Hay una primera hoja en donde yo presento cómo se ve el mercado de América Latina en seguros. Entonces esto me sirve que cuando un inversionista ve mi modelo financiero, lo primero que le digo es, mira, este es como el panorama del mercado de seguros en América Latina. Así están todos los ramos de seguros, etcétera. Y acá esto que ustedes ven como en rojo, amarillo y verde, me permite ver qué combinaciones de precios y tamaño de mercado debería tener mi compañía para vender más de 100 millones de dólares. Entonces eso también le permite a él entender pues qué probabilidad hay de que mi empresa termine convirtiéndose en un unicornio. Esta es una hoja muy sencilla en donde ustedes buscan información de mercado o la construyen ustedes desde su propia información, donde muestran hoy cuál es el tamaño de mercado y qué porcentaje de ese mercado necesitan ustedes capturar para terminar vendiendo más de 100 millones de dólares. Luego hay una segunda hoja de supuestos de ingreso. Está perfectamente hecha para que no la lean al detalle, pero simplemente quiero que vean tengo una lista de todas las fuentes de ingreso y de cómo se van calculando, y números. Entonces digo, vea, yo empiezo por ese tampoco itemplate. Perdón, sí, o sea, este puede estar inspirado de pronto en un par que alguna vez vi, así que escríbanme al correo al final y con mucho gusto se los comparto. En donde al final simplemente lo que uno hace es decir, vea, yo estoy metiendo tanta plata en marketing, eso me trae tantos leads, yo convierto tanto con este porcentaje, por lo tanto, convierto tantos leads. A tal precio de producto, vendo tanto al mes. Ya. Y eso lo hago para cada una de las fuentes de ingreso de mi compañía. Eso es todo lo que hay en esa hoja. Luego hago una hoja de gastos. Entonces digo, voy a contratar desarrolladores. Entonces, en este mes no contrato, 0. En el mes tal de tal año contrato 2. Cada uno me vale $2,500. Entonces, el gasto total de desarrollo de ese mes es 5,000. Y además tengo un gasto y es que cada vez que entra un desarrollador, le doy un computador que vale $1,500 o $2,000. Entonces, le sumo los computadores por el número de desarrolladores que voy a contratar. Y así con todas las áreas de su compañía. Y listo, todos los gastos, todos los gastos, todos los gastos, todos los gastos. Y luego simplemente tengo una hoja con los 3 estados financieros. En la parte de arriba está el P&L, en la parte del centro está el balance sheet y en la parte de abajo está el cash flow. Unidos como les mostré hace un rato. Y esto aquí jala toda la información de atrás. Entonces, si el P&L me dice, muéstrame el ingreso, sumo todos los ingresos que ya calculé en mi hoja de ingreso. Si me dice, muéstrame los gastos, traigo los gastos de la hoja de gastos. El resto ya son las fórmulas tradicionales de estos estados financieros que los pueden ver en cualquier lado en Internet. Eso es un modelo financiero, no es más. Obviamente ya después ustedes pueden complicarlo tanto como quieran complicarlo. Ahora, lo más importante al final siempre va a ser proteger el efectivo, ¿sí? Los financieros somos obsesionados con el efectivo, y en una startup que está empezando, generalmente hay 2 o 3 cosas que son claves para proteger el efectivo. Uno, la decisión de cuánto nos vamos a pagar como founders, ¿sí? ¿Y comparado con qué? Normalmente mi recomendación es
páguese lo que usted necesita para no estar pensando en conseguir trabajo en otro lado, ¿sí? Ahora, si usted tiene un tren de gastos y un tren de necesidades que es tan alto que la compañía simplemente no puede pagarlo, pues más vale que tenga algo de fondo de emergencias o que sea muy sincero con el resto del equipo y diga, yo necesito otro trabajo o no puedo, o no puedo quedarme acá. Si yo necesito pagar un arriendo en el sitio más exclusivo de Ciudad de México, porque es que no puedo vivir en otro lado y además necesito comer todos los días en Polanco, en Ciudad de México, y esa es mi necesidad y no puedo bajarme de ahí, pues más le vale que su compañía genere el efectivo suficiente para poder pagarle ese salario, ¿sí? Pero a lo que voy es, ni pida un salario astronómico que la compañía no es capaz de dar, pero tampoco entonces diga, pues trabajo de gratis, porque hay cuentas que pagar y el día en que esas cuentas no den más espera, me voy a ir a buscar otro trabajo por más que ame la compañía, a menos de que tenga fondos de emergencia o algo por el estilo. Un buen benchmark es el estudio que sacó hace poco 500 Startups de cuánto ganan los founders en la TAM. Entonces hay una comparación de cuánto gana un COO, un CTO, un CEO y otros empleados. Échense una pasada por el Instagram de 500 Startups LATAM y ahí encuentran ese estudio. Cójanlo con pinzas, es un estudio que tiene una muestra que personalmente para mí no es significativa, pero sí nos puede dar luces de, bueno, más o menos cuánto es, ¿sí? No son $200, no son $300. Les doy algunos números que me pide ahí. Esto estaba por tamaño de compañías, entonces no me voy a comprometer con los números que estaban ahí, pero un buen salario inicial, por ejemplo, para un C-level puede estar alrededor de los $1,500, súper inicial, depende obviamente de la plata que tenga la compañía. Si yo solo tengo $500 para empezar, pues no hay riesgo que me pueda pagar eso. Entonces eso también es una conversación de los founders al principio, pero suponiendo que la compañía de ustedes puede generar una caja inicial interesante. $1,500 podría ser un salario aceptable para arrancar cuando una compañía no tiene nada. Depende de la geografía, depende del costo de vida, depende del tipo de founder, etcétera, etcétera. Eso puede ir escalando hacia una media de unos $2,000, $2,500 y para ya empresas mucho más maduras puede estar alrededor de los $3,000, $4,000, todavía más o menos en un early stage. Ya late stage, ya eso es otra historia, pero más o menos creo que esos eran los números del estudio de 500. Luego, obviamente, hay que hacer lo mismo para contratar a los primeros empleados. Entonces, revisen tipos de contrato y benchmark de salarios. El de 500 trae algunos de benchmark de salarios, pero cada vez es más fácil encontrar esos benchmarks de salarios. Una cosa que ustedes pueden hacer, si no encuentran benchmarks de salarios, es ir a ver anuncios de LinkedIn o del empleo.com o algo por el estilo de posiciones similares en la ciudad en la que ustedes están contratando y ver cuánto pagan, cuánto ofrecen. Oiga, ¿cuánto están ofreciendo hoy de trabajo por un senior UX designer? ¿Sí? Pues voy a buscar a LinkedIn los anuncios que tengan el salario anunciado y miro suficientes para darme una idea de, ok, están ofreciendo entre tanto y tanto en Bogotá o en Buenos Aires o en Ciudad de México, etcétera. Pero hacer ese benchmark es muy, muy importante, sobre todo porque creo que estamos en un punto de inflexión en donde gracias a cosas como GPT-4, etcétera, van a cambiar buena parte de los salarios en muchas de las profesiones que hace 2 o 3 años eran extremadamente costosas. Y si pueden, utilicen un software de nómina como Deal on Top, algo muy sencillo que también centraliza la nómina si están contratando en distintos países. Eso sí, asegúrense de que cumplen con los requisitos legales para contratar. Es decir, si están, por ejemplo, en Colombia, y es una persona que tiene que cumplir horario laboral y que está supeditada a las órdenes de ustedes, y que ustedes le dan los elementos de trabajo, eso es un contrato laboral. Claramente es más fácil hacer un contrato de contratista, pero también dependiendo del tipo de persona que ustedes contraten, pueden exponer la empresa a demandas laborales que después seguro van a perder. Entonces, es muy importante que ustedes se fijen bien en a quién van a contratar y cómo lo van a contratar.
los empleados que realmente sean empleados y que no son ni founders ni parte del equipo inicial que aman esta compañía, etcétera, 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 contrátelos tal como tienen que ser. Los founders entre sí pueden terminar siendo contratistas, ¿sí? Eso es algo que uno se puede dar porque en teoría, yo no voy a demandar a mi compañía por no haberme empleado de la manera adecuada, ¿sí? Nuestro interés en este momento es ahorrar de la plata, toda la plata que podamos a la compañía, y si me tocan por mi lado pagar mi salud y mi pensión, pues lo hago por mi lado. Pero mucho cuidado con los primeros empleados. Y finalmente, pues nuevamente revisar ese presupuesto mensual y crear escenarios. ¿Qué pasa si me va muy bien? ¿Qué pasa si me va muy mal? Rápidamente, 7 cosas que yo creo que son esenciales hablando de ese manejo del efectivo. La primera es, siempre prioricen la seguridad del efectivo sobre la rentabilidad o las ganancias mínimas del efectivo que está todavía en la caja, sobre todo en early stage. La misión de ustedes es hacer un producto que solucione una necesidad de un grupo de personas y que pueda ser escalable. No somos gerentes de inversión de la plata que nos dieron los inversionistas y tenemos que ponerla a rentar en los mercados de capitales o en la nueva criptomoneda. La plata es para garantizar nuestro runway, ¿sí? Entonces, mucho cuidado a veces con estar buscando dónde meto la plata que está en la cuenta de ahorros para que tenga unas rentabilidades. La rentabilidad está en que si yo hago un buen producto, la empresa me deja pedir pita como cuando uno eleva una cometa y ahí es donde yo debo meter la plata, ¿sí? En más marketing, en más referidos, en más producto, en más salida al mercado. Eso debe ser mucho más rentable que la acción más caliente en este momento de Wall Street. Si usted está perdiendo más tiempo pensando en dónde poner la plata de la cuenta de ahorros en los mercados financieros que en el producto de su compañía, no es por ahí. Sí, tal vez debería dedicarse más bien a estudiar inversiones, e irse a una carrera de trader o algo por el estilo que a ser founder. Establezcan siempre niveles de alerta de liquidez, ¿sí? Es decir, como el agua, ¿no? Como los embalses. Si baja de este nivel, uy, pilas, a racionamiento, ¿sí? ¿Cuánto es lo mínimo que yo debo tener en la cuenta de ahorros antes de preocuparme? Entiendan cuál es el uso que van a hacer de su efectivo. Yo sé que tengo $100,000 en la cuenta de ahorros, pero esos $100,000 tanto es para contratación y para nómina, tanto es para software, tanto es para impuestos, lo tengo muy claro. Al final hay variaciones, pero tengo una idea. Regulen siempre quién se va a encargar de hacer las cosas financieras en la compañía. No dejen eso en manos de todos, porque cuando hay embarradas después, entonces es que nosotros nos faltaría manejar mejor el dinero. Nosotros, ¿quién fue el que hizo el gasto? ¿Sí? Nosotros, ¿quién fue el que la embarró en eso? ¿Sí? Alguien tiene que asumir la responsabilidad alrededor de quién paga, cuándo paga, qué cosas paga. Y tengan protocolos de crisis de efectivo pensados. Oiga, si el dinero nos baja por debajo de tanto, nos bajamos el salario, los founders, por X meses hasta que podamos recuperarlo. Ok, listo. ¿Sí? Unos acuerdos iniciales de qué podría pasar para que la empresa no muera simplemente porque de un mes a otro ya no tenemos con qué pagar nómina. Vamos estableciendo niveles. Si baja por debajo de tanto, hacemos esto. Si baja por debajo de tanto, hacemos esto. Para que, hombre, si la empresa fracasa, por lo menos uno también tenga la seguridad de que hicimos todo por protegerla y tomamos decisiones financieras adecuadas. No la acabamos porque no nos dimos cuenta de que el efectivo se había acabado. Y para eso siempre es bueno tener un pronóstico de unos 12 meses para eso, pues como de cómo van las finanzas de la compañía. Herramientas que pueden utilizar para esto: benchmarks de salario, ya les mostré cómo por dónde, el propio modelo financiero de ustedes, como les dije, los que estén interesados ahora les dejo mi correo y busco unas plantillitas o algunos artículos que estoy seguro que he acumulado en el pasado y se los comparto con mucho gusto, y busquen recursos alrededor de cómo manejar el efectivo. Y voy a cerrar en estos últimos 10 minuticos, antes de abrir una ronda aquí de preguntas, listo, esto es lo mínimo, esto es lo más básico, pero subamos de un poco la vara acá, subamos de un poco aquí el nivel, y miremos entonces, ahora que entendemos lo básico,
cómo nosotros podemos tomar mejores decisiones financieras y cómo creamos estrategia financiera en nuestra compañía. Para eso, creo que vale la pena empezar con 3 principios de crecimiento desde la óptica financiera. No desde la óptica de producto, no desde la óptica del growth hacking, no. Desde la óptica financiera hay 3, digamos, como drivers de crecimiento. El primero, asegúrese que tiene la plata para cubrir los gastos del día a día. De eso ya hemos hablado los pasados 30 minutos. Luego, entienda cómo las cosas en las que usted gasta contribuyen a generar retornos en su empresa, ¿sí? Y finalmente, ya hacia largo plazo, asegúrese que los retornos de esas inversiones son mayores que el costo de capital. Ya voy a hablar sobre eso. Probablemente aquí hay gente que sabe más de finanzas, hay gente que no sabe nada de finanzas, así que me he tomado el trabajo de ver cómo se ve cada una de estas 3 cosas en 3 niveles. Un nivel súper beginner, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Cada uno de ustedes puede ver dónde se encuentra. Entonces, el primer principio lo que dice es asegúrense, ya lo dije, lo voy a volver a repetir, pues que usted tiene dinero suficiente en la cuenta para pagar las cosas que necesita la compañía para operar a diario, ¿sí? Renta, salarios, provisiones, pues cosas que necesite, porque si no el negocio no anda. Listo. Eso es lo más básico que alguien que no tiene ni idea de finanzas debería entender alrededor de este negocio. Si alguien quiere subir un poquito el nivel, pues entonces ya use herramientas de flujo de caja, use un flujo de caja y monitoree las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar para asegurarse que haya un colchón financiero suficiente que le permita, digamos, sobreponerse a cualquier evento o cualquier eventualidad financiera, ¿listo? Aquí ya estamos hablando de una gestión del efectivo, un poco lo que podría ser un tesorero, claramente es alguien de los C-levels en principio, para evitar que lleguen sorpresas más adelante. Y el día en que ya se pueden dar el lujo de tener un CFO o un COO, ya en ese día le pueden pedir que se concentre en optimizar el capital de trabajo o el ciclo de conversión de efectivo, ¿sí? Para hacerlo muy mínimo, y eso incluye manejar adecuadamente el inventario, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, y sobre todo utilizar métricas financieras para tomar decisiones como razón corriente, o el flujo de caja operativo para saber qué tan buena es la salud financiera de la compañía. Fíjense, eso se puede analizar en 3 niveles distintos. No tienen que irse de una vez al último nivel. Se necesita muy buena información financiera para llegar a ese nivel, pero pueden ver como algo tan sencillo como asegúrense que hay plata para pagar los salarios, termina en cree estrategias de administración del ciclo de conversión de efectivo y del capital de la empresa. Luego, digo, entienda cómo las cosas en las que gasta dinero contribuyen a generar retornos. Entonces, ¿qué significa eso para gente que no tiene ni idea de finanzas? Entienda en qué está gastando dinero y cómo al gastar dinero en esas cosas, su startup hace más dinero, ¿sí? Entienda que hay una relación entre gastar y tener o hacer dinero, y asegúrese que cuando usted va a decidir en qué gastar la compañía, pues también entienda cómo eso le va a contribuir a traer más ingreso a la empresa. También entienda el concepto de costos hundidos, en donde si algo no está funcionando, entre comillas, no importa la cantidad de plata que le he metido, a veces es mejor quemar las naves, dejar que ese proyecto muera y salvar el dinero que queda y llevarlo a otro lado. Si quiere subirle la vara a eso, entonces empiece a preocuparse por el retorno de la inversión de sus gastos, el famoso ROI, y entienda cómo cada gasto debe tener un retorno sobre la inversión. Enfóquese en actividades, en proyectos, en gastos que tengan alto ROI y elimine o deje de priorizar los gastos que son muy nice, pero tienen muy bajo ROI. ¿Qué es un gasto que puede ser muy nice? Es que estoy pagando un software de $99 que en el onboarding le manda un correo al usuario para decirle bienvenido y el nombre para que lo sienta personalizado, ¿sí? Pero no tengo ni idea de si eso realmente me aumenta nada porque es después de que lo convertí, o la recompra, o sea, no tengo ninguna hipótesis alrededor de eso. Pues entonces revise si ese es un gasto que vale la pena dejar de lado y empiece a hacer análisis, el famoso análisis del CAC LTV,
para empezar a ubicar los recursos de una manera más eficiente. Si usted ubica recursos de manera más eficiente, tiene más utilidad y a medida que va creciendo esa rentabilidad, pues va teniendo un crecimiento sostenible. Y ya para cuando alguien puede tener un CFO o un COO que sepa de finanzas, ya pueden utilizar herramientas como análisis de margen de contribución para ver líneas o comparar líneas de producto o de servicio, análisis de punto de equilibrio, análisis de costos, de costos marginales para ver cuál es la rentabilidad de los distintos servicios que mi compañía tiene o las actividades que yo hago en marketing o en cualquier otro proyecto. Entonces ya ahí será hora de implementar estándares de costeo, estándares de presupuesto, o estrategias para optimizar esa ubicación de recursos. Recuerden muy rápidamente que no todos los costos son iguales, y que entender la estructura de costos de mi compañía me permite saber dónde es que estoy perdiendo plata, si es a nivel de producto, si es a nivel de operación o ya si es a nivel de la compañía en general. Sean muy cuidadosos con los descuentos cuando estén haciendo pricing, porque meterse a una guerra de descuentos en una industria puede ser meterse a una guerra que gana el que tenga la billetera más grande, no el mejor producto necesariamente. Entonces tengan muy presente eso a la hora de pensar en pricing. No subestimen costos, que porque cuesta $5 al mes, eso es absolutamente nada, pero después el equipo crece a 10 personas y ya son $50 al mes y ya son casi $600 al año. Cuidado con contratar demasiado rápido, porque gastar más no significa crecer más. ¿Sí? El hecho de que mi empresa tenga un burn mucho más grande no significa necesariamente que mi empresa va a crecer más rápido que otras compañías. Esta es una frase de Paul Graham que me gusta mucho, que es: cuando una empresa gasta demasiado, pues gasta mucho, normalmente es porque el producto es muy costoso de desarrollar o de vender, o simplemente porque derrochan dinero. Y finalmente, en ese tercer principio, en el modo, digamos, de principiante, lo que significa es: asegúrense que el dinero que ustedes están creando gracias a los fondos que lograron levantar, pues supere el costo de esos fondos. En teoría financiera, aquí no me voy a detener mucho, lo importante es que hay que entender que tanto las deudas, endeudarme, como levantar dinero por el lado del capital son fuentes de financiación, ambas en teoría financiera, ¿sí? Y el capital cuesta mucho más que la deuda, ¿sí? Por lo tanto, si yo utilizo dinero de inversionistas para cosas que no me van a dar un retorno suficientemente grande como la expectativa de retorno que tienen estos inversionistas, a veces lo mejor es utilizar deuda o buscar que la compañía sea la que genera su propio dinero. ¿Sí? Tengan muy presente ese principio a la hora de decidir en qué nos gastamos los recursos de los inversionistas. Si subimos un poquito la vara, significa, pues garantice que los retornos de sus inversiones excedan el costo de capital, que es el concepto financiero que hay detrás de todo esto, que incluye tanto el costo de financiación de deuda como el costo de capital. Y para ya CFOs y COOs, pues tenga en su tablero de métricas como el retorno sobre el capital invertido, el WACC, el EVA, que es una métrica de creación de valor en el patrimonio, y utilice técnicas de presupuesto que incluso le permitan medir valores presentes netos o payback periods para evaluar viabilidades de mediano y de largo plazo de los proyectos que ustedes están ejecutando dentro de su compañía. Entiendan qué es lo que hace una compañía viable, que al final es, por un lado, que mis ingresos sean mayores que mis gastos para poder hacer la mayor cantidad de utilidad posible y que la empresa genere financiación interna, y por el otro lado, que la rentabilidad de mis activos y las decisiones en donde yo gasto dinero sea mayor al costo del capital que yo consigo. Cierro entonces con un último concepto, porque hasta aquí muchas de estas cosas pueden ser como, fuck, me va a tocar entonces hacer el diplomado de finanzas de tal universidad para poder llegar a entender esas cosas. No necesariamente. Hay un framework que a mí me gusta mucho de Paul Graham que puede servir para aplicar estos conceptos. Y es el framework de: toda empresa
está o default dead o default alive, básicamente. ¿Qué significa que mi empresa esté default dead? Tengo un runway de menos de 6 meses, estoy quemando caja, es decir, mis gastos son mayores a mis ingresos y no tengo ni idea cuánto voy a vender en los próximos meses. Hay mucha incertidumbre en mi funnel de ventas. Si eso está pasando en su compañía, la compañía está en lo que se conoce como un default dead, muerta por defecto. ¿Listo? Defecto no es la palabra en español. Bueno, muerta por, se me va la palabra Default. en español. ¿Cuál? Default. Sí, pero, bueno, muerta por default. Déjenlo así. Sí. De hecho, ya se me está acabando el efectivo, no estoy creciendo y no tengo tiempo para cambiar eso. De hecho, estoy en el fatal pinch, ¿sí? O sea, prácticamente ya ahora sí que estoy muerto, ¿bien? Esa puede ser una forma inicial de evaluar la salud de mi compañía. Ahora, sí, por el contrario, tengo un runway de más de 6 meses. Nuevamente, depende del tipo de compañía. Estoy quemando dinero, sí, pero está acorde con el plan y tengo un conocimiento adecuado del funnel de ventas, entonces estoy default alive. Y dependiendo de dónde esté en esos 3 etapas, pues puedo hacer distintas cosas. Por un lado, puedo primero medir cosas para saber dónde estoy. Entonces, calculen el famoso runway para saber cuánto tiempo tienen de vida. Analicen los crecimientos, ya sea en el month over month, en el mes a mes o en el año a año. Controlen los gastos, miren cuánto gasto tienen todos los meses y si son predecibles esos gastos. Enfóquense en el desarrollo del producto y las necesidades del cliente y tengan siempre planes de contingencias, sin olvidar, obviamente, monitorear el progreso. Es decir, no vale solo hacer planes a futuro en modelos financieros si después no miramos hacia el pasado y contrastamos el plan financiero con lo que pasó. Si estamos default dead, entonces hay que vender más. No necesariamente significa contratar más vendedores, sino de pronto mejorar el pricing, hacer upselling, hacer cross-selling, dar descuentos con mucho cuidado o hacer las famosas cosas que no escalan. Cortar costos, con mucho cuidado también, tendría a cortar algo que sea realmente clave para la compañía. Hay que ubicar el costo, priorizarlo y salvar la rentabilidad de producto antes que la de la operación. Mucho cuidado con contratar rápido, mucho cuidado con gastar demasiado en marketing. Levantar dinero, sí, tengo igual todavía métricas que soportan una ronda, un bridge, una mano amiga de un inversionista. Hay que tener mucho cuidado de nuestro leverage en esa negociación y de que no por estar angustiados terminen dándonos unos términos que al final sean súper nocivos para nosotros u otros inversionistas y obviamente cuidar mucho la dilución. Si nada de esto funciona, pues tal vez es hora también de ir pensando en un pivot que puedo cambiar en mi modelo de negocio o en mi compañía. Si nada de eso funciona, entonces tal vez es hora de reducirme, despedir gente, irme súper lean, súper frugal en tecnología, en marketing, garantizar ante todo la rentabilidad del producto y tener mucho cuidado con esos costos hundidos. Es que voy a seguir este proyecto porque ya le he metido tanto esperanza y tanto tiempo y tanto dinero que no lo puedo matar. Hombre, tal vez ese es el problema, ¿sí? Hay que matar eso y ir para algo distinto, ¿sí? Muchas grandes empresas buscan información de eso. Hay historias fascinantes, la de Brex es fascinante, ahorita se me olvidan otras, pero hay muchas de cómo estaban en momentos muy, muy complicados y al hacer un pivot terminan siendo la empresa impresionante que son. Y si nada de eso funciona, pues consideren también acabar la empresa de una manera bien hecha, ¿sí? Paguen las deudas, salven su reputación, los inversionistas profesionales están dispuestos. Conozco muchos inversionistas que han invertido en personas que han fracasado porque lo han hecho bien, ¿sí? Se han sabido retirar del juego y después vuelven con una buena reputación, levantar dinero y hacer una nueva compañía. Salven la reputación con los inversionistas, con sus empleados y con los proveedores. Y si la buena noticia es que estamos default alive, pues entonces, si estamos más o menos default alive, trabajen en optimizar su eficiencia operacional, inviertan en oportunidades de crecimiento del ingreso,
crecimiento del ingreso. Ojo con esos vanity metrics que a veces es como, sí, hay más gente suscribiéndose a la lista de espera. Ok, y eso cómo ayuda al runway, no, ni idea. Bueno, entonces, ¿cómo las cosas que voy a hacer contribuyen al final al ingreso? Más en 2023, más ahora que es 2023 y las métricas vuelven a importar. Cuidado con ese ROI, con el retorno de las inversiones que hacen y tengan un plan para cortar inversiones que no son rentables. Si están más o menos default alive, pues entonces tal vez ahora es, digamos, ya no es el mildly, sino es moderadamente un poco más holgados, pues es hora de escalar operación, de desarrollar estrategias, alianzas estratégicas, de buscar de pronto nuevas alternativas de financiación, cuidando siempre la dilución. Y si estamos muy default alive, pues entonces ahora sí a trabajar en optimización de la alocación de capital, crear cosas que no se han visto, trabajar mucho en innovación, planear para el futuro. En resumen, pues, el recap sería, al final, una estrategia financiera para una startup de early stage, realmente son 4 o 5, 5 o 6 cosas, ¿sí? Asegurarnos de que manejamos las finanzas del día a día de manera adecuada, tener unos protocolos claros de manejo del efectivo, que es el activo más valioso que tenemos en principio, con un marco de preservar y optimizar. Todavía no es que inversiones en el mercado financiero para estrategias de manejo de caja y de excedentes de efectivo, todavía no es hora de preocuparse de eso. Producto y resolver la necesidad del cliente para poder después escalar. Recordar que hay 3 principios de crecimiento financiero en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entender lo que hace que una empresa sea viable financieramente, en el capital de trabajo, su estructura de costos y su rentabilidad, y hacer un assessment sencillo de la salud financiera de nuestro negocio para saber si estamos default alive o default dead. No creí que lo fuera a lograr, pero 4:59 en Bogotá. Nuevamente, gracias a todos por su interés y por asistir. En unos minutos me puedo quedar respondiendo preguntas. Si ustedes también tienen tiempo, podemos quedarnos aquí 10 minutos. Si no, igual les voy dejando por acá mi correo. Cuéntenme, o sea, si tienen alguna duda ya después, mándenme un correo y díganme, oiga, estuve en la charla de Makers, díganme cuál es la pregunta puntual, no me manden correos como, me gustaría que me contaras más sobre finanzas. No tengo tiempo para responder esos correos. Y bueno, en el entretanto, si tienen alguna pregunta, feliz de quedarme acá unos minutos charlando. Súper, pues buenísima la charla. Y justo, chicos, chicas, si alguien tiene una pregunta, siéntanse en libertad de levantar la mano, simplemente desmuteese. ¿Alguien por acá? Damos unos segunditos. Y no sé, si no es el caso, pues creo que aquí podemos terminar para respetar tu tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, por mi caso, más me Por ahí vi a estaban diciendo... Mateo haciendo gestos. Ok. Perdón. Sí, nada, una pregunta rápida. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto, genial. Una pregunta rápida, nomás para calcular el runway, porque digamos, la mayoría de gente hace tipo cash balance dividido el net burn o el que estés quemando en ese momento. El tema es que cuando estás muy early stage, quizá, no sé, por ahí nos pasa de que tenés que ser 30K o algo así y no estás quemando nada, entonces te da como que en la proyección financiera, como que en estos meses tenés 36 meses de caja, por ejemplo. En ese sentido, ¿vos la tirás para adelante a la proyección y haces como un average de ahí a los meses siguientes? ¿O qué haces? Buena pregunta. Y la voy a tomar literal como me la preguntas. ¿Yo qué hago? ¿Sí? No como qué debemos hacer, sino yo qué hago. ¿Listo? El cálculo del runway yo lo miro dependiendo de con quién voy a hablar. ¿Sí? ¿A qué voy? Si estoy en medio de un levantamiento de inversión, aunque mi runway sea en este momento de 36 meses, no voy a decir que es de 36 meses. ¿Sí? Prefiero jugarlo a que es de 18 o algo por el estilo. Porque al decir 36 voy a ocasionar muchas preguntas. ¿Sí?
O sea, cuéntenme, ¿ustedes son así de eficientes o tal vez no están creyéndole tanto y no son capaces como de acelerarle y meterle el acelerador o no le creen demasiado al negocio o están tímidos en la validación? Y en 36 meses, ¿qué métricas van a tener como para garantizar la próxima ronda de inversión? Sobre todo en las rondas iniciales, en donde los inversionistas del early stage lo que quieren es que yo les garantice que van a ir a una siguiente ronda para poder también pensar en salir de su inversión. Esos inversionistas probablemente no quieren quedarse hasta mi exit en IPO, no cuando son fondos grandes, ¿sí? Entonces, si yo le digo que en 36 meses un inversionista muy de early stage, un ángel, podría pensar como, no, porque tal vez de aquí a 36 meses después no son capaces de levantar la próxima ronda, y mejor no invierto. Entonces, nuevamente, dependiendo del interlocutor, está también un poco el cálculo que yo hago. Ahora, no significa que digo 18 meses porque sí y se acabó, ¿sí? Me aseguro, por ejemplo, que cuando estoy hablando con un inversionista, entiendo cuáles son sus expectativas frente a próximas rondas de inversión, por un lado. Si es un inversionista que dice, vea, mi fondo tiene un periodo de 7 años y en 7 años tengo que devolver ya digamos, las utilidades a mis LPs. Por lo tanto, sí está pensando que yo tengo que ir a por lo menos un par de rondas de inversión en los próximos 5 años que vienen. Por lo tanto, no hay tiempo para un runway de 36 meses. Y si digo que entonces va a estar alrededor de los 18, me aseguro entonces de entender dónde puedo ubicar más dinero para poder hacer la quemada de ese dinero. Entonces, si hoy tengo un runway de 36, pero a un inversionista le estoy diciendo que estimo que el runway de esta ronda me puede dar para entre 12 y 18 meses, también soy capaz de decirle porque quisiera traer a mi equipo de aquí a unos 6 meses un data scientist, porque es súper importante para modelar X y Y cosas que me va a permitir desbloquear esto en producto y por lo tanto desbloquear esto en crecimiento, por ejemplo. Y un senior data scientist me cuesta $6,000 al mes. Y entonces ya ahí ya uno empieza a sumar. ¿Sí? Y luego tengo además una inversión en abrir un segundo país. Y entonces abrir un segundo país me acarrea unos gastos legales, unos gastos financieros y unos gastos ahí también de establecimiento para poder empezar a proyectarme en esa segunda geografía. Y entonces, cuando te das cuenta, si tienes un montón de cosas en las que gastar dinero. Ahora, si es para ti, la cifra de runway es para ti y para tu equipo interno, para ver qué decisiones vamos a tomar, perfecto que de 36 meses. Es decir, para mí el cálculo adecuado del runway es cuánto me falta hoy y en mis proyecciones para cubrir mis ingresos. Entonces, mis ingresos son de 100, pero mis gastos son de 200, o sea que hay un faltante de 100, ¿sí? Y lo que tengo en el banco, cuánto me cubre para seguir pagando ese déficit por los siguientes meses. A mí como founder me sirve ese dato para tener una conversación con mis co-founders y decir, este mes o por de aquí a los próximos 3 meses vamos a mantener el runway tranquilos. ¿Por qué? Porque hoy estamos validando 2 hipótesis sobre el producto que si no las validamos no nos permite invertir en marketing. Entonces, no tengo afán en este momento de invertir en marketing. En 2, 3 meses, cuando validamos las hipótesis, volvemos a ver, todavía tenemos runway de 33 meses. Podemos unirnos con el equipo y decir, bueno, ¿qué? ¿Le subimos? Hagamos un primer experimento en marketing. Está funcionando. El CAC y el LTV van bien. Métale más. Y entonces ahí yo puedo empezar a quemar más dinero probando unas hipótesis muy claras de cómo tiene que comportarse la empresa. Pero piensa en el runway. A mí me gusta pensar en el runway como un poco como por un lado como la gasolina del carro, pero por otro lado también yo ahí en el pedal del acelerador, ¿no? Es como cuando uno mira en la pantalla, ¿cuántos kilómetros tengo antes de tener que ir a la estación de gasolina? 300. Pues bueno, 300, esta carretera se ve como bien recta, está bien nice esto, aquí podría echarme una aceleradita nice, entonces acelerémosle. Uy, viene un pedazo de curva así de subida, bueno, tal vez entonces no utilicemos aire acondicionado, bajemos las ventanas y bajemos un poquito de la velocidad. Dependiendo del camino, pues voy mirando también cómo usar ese runway. No es una métrica que se va a quedar por siempre así. Claro, claro, perfecto. Sí, sí, o sea, como para la parte interna lo entiendo, era más como la sensación de cuando lo tenés que presentar, no sé, te piden el forecast financiero, cuando empiezan a hacer un poco de due diligence, y en el forecast aparece que igual los primeros
3 meses, por ejemplo, a nosotros nos pasa, los primeros 3 meses de este año, parece como que tenemos 36 de runway, y desde el momento que invierten, que empezamos a contratar más, como que ahí ya se empieza a bajar y empieza a tener gastos, ¿no? Pero esos primeros meses de 36, mientras estaba haciendo due diligence y nos preguntan, hoy, ¿cuánto runway tenés? Yo no sabía qué responder, tipo, voy a decir 36, pero no es del todo verdad, porque realmente el mes siguiente voy a empezar a gastar mucho más. Entonces, no sabes si como que normalmente la gente crea un average del año, o a partir de la inversión, por el periodo de inversión, un average de lo que te da el runway, y con eso respondes, o como que... Sí, está perfecto. Es decir, al final, todos los ejercicios de modelación financiera son ejercicios que dependen de los supuestos. Está perfecto ser completamente también transparente con con el inversionista cuando eres capaz de explicar eso que está siguiendo, ¿no? Entonces, yo te diría, no temas en este caso decir, oiga, si estoy en due diligence y tengo que mostrar que sí, tengo 36 meses de runway. Pero también soy muy transparente en decir, claro, en este momento tengo 36 meses de runway, pero la razón por la que estoy levantando y por la que no voy a tener 36 meses de runway en 3 meses, ¿sí? Es que sé exactamente cuáles son las palancas que yo tengo que mover para empezar a crecer al ritmo que esto puede crecer, ¿sí? Sin capital externo tengo que ser súper cuidadoso y no me puedo gastar todo en 3 meses porque entonces no sé después qué suceda. Pero una vez yo tenga también unas primeras inversiones de ángeles, etcétera, etcétera, yo sé que tengo un poco más de confianza para apretar el acelerador porque sé dónde poner ese dinero. Y entonces la conversación la llevo más bien a cómo te demuestro que sé exactamente dónde tengo que poner el dinero y por qué en 3 meses con la ronda levantada el runway vuelve a ser un runway, digamos, normal, 18 meses, normal de cara al inversionista. Pero al final, nuevamente, es un tema muy argumentativo porque, digamos, así no va a ser. Eres tú al final en el día a día el que tiene que saber cuándo le oprime al acelerador y puede prender el aire acondicionado y darse ciertos lujos y cuándo tal vez es hora de decir, no, vamos a ir desacelerando. Y eso te lo da el mercado, te lo da los clientes, te lo da la misma compañía. Lo importante aquí, entonces, ya para cerrar, sería, para cerrar tu pregunta, creo, sería, no temas mostrarle eso al inversionista si es la realidad, pero asegúrate que en la respuesta no la terminas desde un punto de debilidad, como de no es que no tengo ni idea si eso es bueno o malo, sino como yo de una vez te respondo la pregunta que me podrías hacer si pensaras que es un tema de debilidad, ¿sí? Sé que tengo 36 meses de runway porque estamos siendo muy controlados en el gasto por ser una startup tan inicial. Por eso estamos levantando también esta ronda. Y hemos hecho unas validaciones claras de unas hipótesis alrededor de nuestro producto y nuestro crecimiento que me permiten saber que tan pronto yo tenga ese dinero, puedo poner ese dinero aquí, aquí y aquí. Y eso me permite ya empezar el crecimiento que necesito. Bla, 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 bla. Perfecto, gracias. Y tengo otra pregunta, pero creo que Julián estaba. Así que anda y después, Listo, si tengo dale, tiempo. Julián. Y ahora vuelvo contigo. De una, no, yo intento hacer la mía rapidito. Juan Camilo, primero de todo, brutal la charla. Gracias, Tocas Julián. unos temas muy válidos y interesantes. Mi pregunta es un poquito personal. En este momento estoy haciendo el internship en OnTop y desde que entré a OnTop, con mi mentor ahí, hicimos una actividad como de bootcamp para yo poder conocer varias áreas de OnTop y pues de ese ambiente startup. Empecé en sales, después marketing, después CHs como customer support y bueno, varias áreas. Y ahorita quiero pasar al área financiera. Yo estudié en el CESA, no sé si identificas el CESA. Sí, sí, sí. Y quiero, digamos, pasar a esa área financiera, pero que sea aprender lo más valioso para el día de mañana, cuando yo quiera crear mi compañía, tener sí, esa visión financiera buena. ¿Qué recomiendas tú ya personalmente que yo aprenda básico en OnTop teniendo esta oportunidad? Es que hay tanto, pero me alejaría un poco del tema contable. Okay. Y me iría más a áreas de análisis, administración y estrategia financiera. Serían como las áreas que probablemente no se llamen así, pero hablando ya con estas personas podrías ir indagando dónde están las funciones
por un lado, de análisis, que es interpretar lo que está sucediendo financieramente en la compañía y poder dar recomendaciones alrededor. Administración, que es poder tomar la información histórica y actual de la compañía para hacer proyecciones sobre lo que debe hacer la compañía en ese futuro. Y de estrategia financiera, que tiene que ver ya con tomar decisiones muy puntuales sobre cambios que se debe hacer en la compañía que impacten caja, métricas o ese tipo de cosas. Obviamente eso va a depender ya de tu gusto, pero podrían ser 3 cosas que tú podrías plantearle a alguien. Quiero explorar esos 3 temas. Yo creo que ahí están como las cosas que son como más interesantes. Al final, los temas más del día a día, como de la contabilidad, y eso siempre va a haber alguien que lo haga, ¿sí? El valor agregado de alguien que trabaja en finanzas es en analizar y poder decidir y proyectar como lo que va a pasar hacia futuro. Así que me concentraría más como por ese lado. Perfecto, listo. Me resuelves ahí esa duda y Chévere. clarificas el camino. Muchas gracias. Súper. Mateo. Sí, Bien. dale. No, que justo mencionaste algo del exit escenario. Te quería preguntar si te pasó de alguna ronda de que te hayan pedido que en el forecast o que de alguna forma les pongas un exit escenario, porque a nosotros nos pasó, no sé si porque estamos registrados en Europa y es como que son un poco más conservadores, entonces quieren ver como que... y no sé si es algo ver, no. o si pasa. O sea, pasan conversaciones. He tenido muchas conversaciones donde me preguntan, muéstrame, o sea, ¿cuáles son los exit escenarios? De ahí a que alguien me haya pedido una modelación financiera de un exit escenario, estoy de acuerdo con Alan, eso no tiene ningún sentido. O sea, pero ningún sentido. No en early stage, no, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Y en late stage probablemente contrato a alguien, ahí sí contrato a una Big Four que venga y haga estas cosas, pero no hace ningún sentido. Estoy de acuerdo contigo que los europeos son mucho más cuidadosos a la hora de hacer due diligence y cosas por el estilo, pero sí, no, de acuerdo. Gracias, Emilio. Somos varios aquí los que diríamos jamás modeles escenarios de exit. Eso no... Coméntalos, demuestra que lo has pensado, pero no. No. Perfecto, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? Me parece que... Pero, pues ya me pidieron por ahí tu contacto, que lo pusiste ahí, entonces probablemente sí te contacten. Camilo, pero muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Como dije, se me hizo muy cool desde la primera vez que vi tus charlas. En serio, se las recomiendo en Platzi. Aprovechenlas cuando están abiertas, si no tienen la suscripción. Muchas gracias por tu tiempo y por el tiempo de todos y todas las que están aquí. Y pues nada, que tengan una excelente tarde. Igual, nos vemos por ahí en el camino. Ahí está mi Gracias, correo para Juan que nos Camilo. contacten. Feliz tarde a todos. Bye.